Reporte 100. La semana pasada, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales llamó a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a un plan D para fortalecer la transparencia y el derecho de acceso a la información. En sesión del Pleno del INAI, comisionados insistieron en sostener una reunión con Sheinbaum para dialogar sobre la importancia de los entes de transparencia y la garantía de estos derechos. Quiero invitar a un plan D de diálogo en donde a partir de elementos objetivos se pueda conocer la labor sustancial que en más de 22 años de la cruzada de transparencia en este país se ha conseguido, indicó el comisionado presidente Adrián Alcalá. Hay que recordar que en el paquete de reformas constitucionales del 5 de febrero pasado viene la desaparición de organismos autónomos, entre ellos la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, cuyas funciones las absorbería la Secretaría de la Función Pública. Y le agradezco al presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, que esté con nosotros esta mañana. Adrián, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia de Hermosillo y también áreas cercanas. Un saludo hasta Sonora. Gracias, Adrián. ¿Ya les contestó la virtual presidenta electa? No, fíjate que no hemos recibido una respuesta de manera directa. Entiendo que ahorita entendemos que la presidenta electa pues trae algunos temas en su agenda y esperemos que después de la designación o el adelanto de quien será o formará parte de su gabinete, pues ya tendremos una respuesta. Nosotros confiamos en que habrá este diálogo, este puente para poder platicar y poder conversar sobre lo que tú comentabas ahorita. En efecto, es una defensa de derechos, un diálogo para que se conozca la labor sustantiva que realiza el instituto y que realizamos los órganos garantes en materia de protección de datos personales y de acceso a la información, y cómo podemos fortalecerlos y también fortalecer estos derechos más allá de buscar la desaparición e ir en algún retroceso. Sí, ¿desconoce la presidenta sobre la función del INAI y de los órganos garantes a nivel estatal? No lo desconoce. Te voy a decir por qué. Porque cuando ella fue jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, ella dio un impulso muy importante al Instituto de Transparencia local. De hecho, cuando ella asume el cargo, pues en el año 2018, estaba en una situación similar a nosotros, es decir, no contaban con comisionados para integrar el pleno, y en el INAI resolvíamos los recursos de revisión a través de una facultad que se llama Atracción. Cuando ella asume el cargo, prácticamente pues de inmediato realizan la convocatoria en el Congreso del Estado, o en el Congreso, pero en la Asamblea Legislativa, y se designa a quienes ocuparon el cargo. Posteriormente hubo también un relevo a la conclusión de una comisionada, y de inmediato también se llevó a cabo la designación. La doctora ha reconocido públicamente que ha obtenido calificaciones de excelencia en evaluaciones realizadas por el órgano garante de aquí de la Ciudad de México. Entonces, y además por su perfil tampoco es que lo desconozca. Yo creo que por eso ella no se ha pronunciado directamente o tan abiertamente como sí lo hizo el presidente de la República en este paquete que tú referías, sí, que presentó el 5 de febrero, en donde en poco más de 500 renglones pretende la desaparición del INAI y de los organismos garantes. Sí, esto no va en septiembre, Adrián. Para septiembre va la reforma judicial. De hecho, se le preguntó a Claudia Sheinbaum si iba ya también el tema de la desaparición de los organismos autónomos, y palabras más, palabras menos, dijo que para más adelante se vería eso. Exacto, en este paquete de reformas, de hecho todavía el presidente de la República, Andrés Manuel, como sabemos, continuará en el último mes de su mandato, y ella sí lo afirmó. Sin embargo, nosotros no queremos ser espectadores, Juan Carlos, y por eso hemos pedido a través de esta carta pública, pues ser parte, actores centrales y no espectadores, es decir, ser parte del diálogo, estar en el centro y por supuesto poner al alcance de quien ella determine, y por supuesto de las y los legisladores que habrán de tomar posesión justo el 1 de septiembre, pues que conozcan la utilidad social que tiene el ejercicio de estos derechos. Confiamos en que, como lo han dicho también, que existe un parlamento abierto, un ejercicio real de parlamento abierto, pero no solamente en donde nos convoquen a nosotros como comisionadas o comisionados, sino también a personas que día a día ejercen su derecho
en cualquier parte de este país, tanto desde el norte como en el centro, en el sur, en el occidente, en la sierra de Sonora, en la sierra de Chihuahua, en la sierra de Oaxaca, en Veracruz, y a partir del ejercicio de los derechos han mejorado su entorno, su calidad de vida, desde realizar un trámite, un servicio o incluso mejorar algunos de los derechos, porque recordemos que este derecho o los derechos de acceso y de protección de datos personales son derechos llave, derechos puentes que permiten otro de los derechos. Cuando se vulnera el derecho de acceso a la información o el de protección de datos personales, se vulneran en consecuencia muchísimos derechos. Por eso es importante contar con autoridades imparciales, autónomas, ajenas al poder político, pero siendo parte del Estado, que garanticen este derecho en beneficio de todas las personas. Sí, Adrián Alcalá, la pretensión del presidente López Obrador es que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones del INAI. ¿Puede la Secretaría de la Función Pública hacer lo que ustedes hacen? Mira, yo te le diría lo siguiente, sería un retroceso en el ejercicio de los derechos en poco más de 22 años. Y digo esto, porque hace unos días, el 11 de junio, se cumplieron 22 años de la entrada en vigor de la primera ley federal de transparencia a nivel federal, y posterior a ello todas las entidades federativas contaron con normativa en materia de acceso a la información. Sin embargo, ahí se reconocía la creación de un órgano autónomo, con cierta autonomía, el IFAI entonces era un órgano descentralizado, no sectorizado. ¿Qué significaba? Que si bien es cierto, dependía del Ejecutivo, no dependía de ninguna secretaría. Entonces, pretender o transitar con la iniciativa del presidente de la República sería en retroceso incluso de ese esquema que los mexicanos y las mexicanas, académicas y académicos, movimientos sociales, lograron la conquista y que cristalizó justo el 11 de junio del año 2002. Y digo esto porque recordar que la creación de la ley y de los institutos de transparencia a nivel nacional no fue una concesión del poder público, sino fue precisamente una conquista social. Compañeros como ustedes de los medios de comunicación impulsaron esta gran iniciativa, el mayor referente obviamente es el Grupo Oaxaca, pero lo que tendríamos que hacer es fortalecer. Entonces, a tu pregunta expresa, sería un retroceso que la Secretaría de la Función Pública concentrara la labor de transparencia, pero además otra cuestión, ¿qué pasaría? Y lo digo al público en general y a ti, Juan Carlos, ¿qué pasaría con los otros poderes? ¿Quién garantizaría la transparencia? ¿Quién garantizaría la transparencia en los partidos políticos? ¿Quién garantizaría la protección de datos personales en los sindicatos que ejercen recursos públicos? ¿Quién garantizaría que una persona que ejerce recursos públicos o un notario público que está sujeto también a esquemas de transparencia se sujetara precisamente al esquema de rendición de cuentas? Entonces, no solamente es regresar y tener garantizada, digamos, el acceso a la información, la transparencia en los entes del poder público, del poder ejecutivo, sino también de los otros poderes, que ese fue uno de los grandes motivos de la reforma constitucional del año 2014, que llevó a la creación no solamente del INAI, sino también de los órganos garantes con rango constitucional para garantizar precisamente en todo el espectro público que exista acceso a la información, que se fomente la rendición de cuentas, que se disminuya pues sí, a través de la luz pública la opacidad y en consecuencia también la protección de datos. Sí, quienes critican esta propuesta del presidente López Obrador de desaparecer al INAI, Adrián Alcalá, aseguran que es porque el gobierno federal, esta administración federal, no le gusta responder las solicitudes de información. ¿Qué tan cierto es esto, Adrián Alcalá? ¿Responden los entes obligados, los sujetos obligados del gobierno federal las solicitudes de información? ¿Qué tanto responden en comparación, por ejemplo, con la administración de Peña Nieto? Fíjate que ha habido un crecimiento en las peticiones de información. ¿Qué significa esto? Que la sociedad a nivel nacional obviamente conoce más y sabe que tiene un derecho y se está empoderando. También hay que reconocer que ha habido un incremento considerable en las inexistencias de información o en las incompetencias. De hecho, nosotros cada semana, como sabes, resolvemos poco más de 400 recursos de revisión, es decir, las 4 ponencias estamos resolviendo más recursos que en ocasiones anteriores, y muchas de las peticiones de información tienen relación precisamente con estas dos causales, que es inexistencia de información o incompetencia. Sin embargo, nosotros cuando analizamos, en la mayoría de los casos, determinamos que sí tienen competencia o que la información debe de existir en los archivos del sujeto obligado. Entonces,
Si no existiera un instituto autónomo, independiente, imparcial, pues seguramente la gente se conformaría, o la respuesta que viniera en una segunda instancia sería esa, precisamente, de confirmar una inexistencia, cuando es evidente, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo el Tren Maya y niegan información referente al Tren Maya. Sí. O por ejemplo, cuando la Secretaría de Salud, recordarán que durante la pandemia todos nos vacunamos, precisamente pues un tema de salud, pero además era un tema de accesibilidad, cuando la Secretaría de Salud le negó a miles de personas hacer correcciones al certificado de vacunación. Si no hubiera existido el Instituto Nacional de Transparencia y las personas que vinieron ante nosotros a ejercer su derecho de protección de datos personales, se hubieran quedado con un certificado erróneo, con datos que no eran los correctos, y entonces las personas no podíamos o no hubiéramos podido acceder a lugares públicos. Recordar que el certificado de vacunación fue una especie de pasaporte para acceder a una tienda departamental, un centro comercial, un restaurante, a nuestros propios centros de trabajo. En muchas ocasiones era precisamente el acceso. Entonces, si no hubiera existido el INAI, no le hubiera corregido nadie a esas personas los certificados de vacunación. Gracias a nosotros se hicieron esas correcciones de miles de personas que la Secretaría, en teoría, lo tuvo que haber hecho desde un origen. Sí, pero esta administración reserva más información que la anterior, no contesta información o más información que la anterior, declara más inexistencia que la anterior, o ¿cómo está? ¿Se puede hacer un comparativo? Sí, ha habido un incremento, obviamente, en negativas de información, que va ligado precisamente con el número de peticiones de información. Sin embargo, también hay que reconocer que la sociedad, reitero, está más más defensora de sus derechos y se inconforma, obviamente, ante estas peticiones de información. Pero sí ha habido un incremento, tanto en negativas de información, como en términos generales a través de las causales de inexistencia o de incompetencia, que es las áreas específicas, o las causales específicas de información. Pero también se debe, repito, a que hay un mayor incremento de peticiones de información pública. Adrián Alcalá, presidente del INAI, ¿cuántos órganos, cuántos institutos locales de transparencia firmaron esta carta dirigida a la virtual presidenta electa para pedir una audiencia con ella e implementar el plan D? 25 instituciones, órganos garantes, fuimos los que suscribimos en este ejercicio que surge precisamente de una de las comisiones, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, concretamente el Sistema Nacional de Transparencia. Se pone a consulta pública y hubo organismos que decidieron en ese momento no sumarse. Se respeta, vivimos en un estado federal, no es un estado centralista, pero eso no significa que estén en contra de la postura de nosotros. Al contrario, se han sumado, pero ellos consideraron en sus respectivos plenos, con esa autonomía y con esa independencia, que en algún momento, en este momento, no era el idóneo, por las razones que ellos habían tenido. O sea, nosotros tampoco hay una negatividad por parte de nosotros. O sea, lo que te quiero decir es de que fue una total y absoluta ejercicio en libertad, en una democracia como se vive en este país. Es el caso del Instituto Soberanía de Transparencia, que no se sumó a esta petición del plan D. De hecho, platicaba la semana pasada con Ana Patricia Briceño, la comisionada presidenta del ISTAI, y ella decía que no querían meterse en debates de carácter político. Ese fue el argumento. Yo más bien creo porque que son muy cercanos al gobernador del estado y que por eso les dio miedo. Pues mira, yo la verdad es que he platicado con Patricia y escuché la entrevista también de la semana pasada. Al contrario, desde mi punto de vista no dijo que no a la opinión. De hecho, ella comentó que en su momento, si había ejercicios de parlamento abierto, opiniones se sumarían en su momento precisamente a este diálogo, a esta plática. Las razones ellos las tuvieron, ella la expresó y la respetamos, y por supuesto que estamos hoy como Sistema Nacional de Transparencia, pues obviamente más fortalecidos, sabemos de la preocupación y sabemos precisamente de lo que implica esta reforma, pero obviamente en el respeto de una democracia. Y ella también me comentó a mí, y lo ha comentado públicamente, que en su momento ellos como pleno se van a sumar a los respectivos diálogos o ejercicios de parlamento abierto que en su momento existan. Sí, muy bien. Adrián Alcalá, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, quiero saludarte a ti, un saludo a toda tu audiencia y saludos a Hermosillo. Gracias. Es el presidente del órgano garante del INAI, pues hablando de este plan D. Reporte 100.